Conde Decapitado. Top 10 de los seres que sobreviven sin cabeza. Cuando yo era niño. Había una caricatura que me tenía pegado a la tele cada tarde. ¿La conocen? Mazinger Z. Robot gigantes, explosiones, batallas épicas. Era todo lo que un niño podía desear. Pero a mí, curiosamente, no me fascinaban tanto los héroes. A mí me jalaban los villanos. Uno que me quitaba el sueño se llamaba el Duque Decapitado. Soy Conde Decapitado, güey. No por su maldad, no por sus poderes, Oh, estate que me chiveo. sino por una pregunta que me daba vueltas en la cabeza de niño. ¿Cómo sobrevivía ese ser si no tenía cabeza? ¿Cómo comía? ¿Cómo bebía? ¿Cómo mandaba instrucciones al cuerpo si la cabeza estaba flotando en otro lado? ¿Y cómo sobrevivía la cabeza sola, sin corazón, sin pulmones y sin nada? Porque soy un robot. Nunca lo supiste. Años después, ya grande, ya con internet y todo, leí un artículo que decía que las hormigas pueden sobrevivir sin cabeza. Y ahí fue cuando ese niño de 7 años que llevo dentro, aunque ustedes no lo crean, volvió a despertar con toda la fuerza. Entonces me puse a investigar y lo que encontré me dejó sin palabras. Hoy vamos a responder 4 preguntas que me persiguen desde la infancia. Primera, ¿cuáles son los seres en la Tierra que más tiempo pueden vivir sin cabeza? Del que menos dura al que más dura. Segunda, ¿existe algún ser vivo al que le pueda crecer una cabeza nueva o que pueda volver a pegarse su propia cabeza? Y tercera, ¿cómo se alimentaba biológicamente el Duque Decapitado? ¿Conde? ¿Soy Conde? ¿Es posible siquiera eso? Y cuarta, la más perturbadora de todas estas, ¿algún cirujano en la historia real intentó trasplantar una cabeza humana? ¿Y qué pasó? Quédense, porque esto se va a poner muy, pero muy interesante. Itinerant Tour VIP, descubriendo al mundo. Itinerant Tour VIP, conocimiento a tu mano. Itinerant Tour VIP presenta Top 10. Los seres que sobreviven sin cabeza. Y antes de arrancar, una aclaración importante. Cuando hablamos de sobrevivir sin cabeza, no solo hablamos de que el cuerpo siga moviéndose por inercia unos segundos. Hablamos de funciones biológicas reales. Reflejos, respiración, digestión, en algunos casos hasta alimentación consciente. Y en los casos más extremos, regeneración completa. Del que menos aguanta al campeón absoluto. Aquí vamos. 10. Empezamos con uno chiquito, pero significativo. La mosca de la fruta. Ese insectito molestoso que aparece cuando dejas el plátano demasiado maduro en la cocina. Si la decapitan, y en los laboratorios científicos sí lo hacen, no es broma. Su cuerpo sigue moviéndose. Sigue teniendo reflejos básicos durante varias horas, siempre y cuando el ambiente esté húmedo y la temperatura sea adecuada. ¿Por qué importa este bichito? Porque la Drosophila es uno de los organismos más estudiados en la historia de la genética. Ha ayudado a entender desde cómo funciona el ADN hasta cómo envejecemos. Así que, aunque dure pocas horas sin cabeza, su aportación a la ciencia ha sido monumental. 9. Las abejas son organismos sociales increíblemente complejos. Pero cuando hablamos de decapitación, lo que nos sorprende es esto. Una abeja puede seguir respondiendo a estímulos externos durante más de 3 horas después de perder la cabeza. Tocan su cuerpo y el cuerpo reacciona. No porque haya pensamiento consciente, sino porque el sistema nervioso distribuido del insecto sigue generando señales locales. Dato extra: las abejas sin cabeza aún pueden mover las patas, las alas y, en algunos casos, tratar de limpiar su propio cuerpo por reflejo. La biología, señores, no deja de sorprender. 8. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse serias. Cuando a una serpiente le cortan la cabeza sigue viva hasta por 1 hora. Parpadea, se mueve, abre la boca, y si se acercan demasiado, muerde, con veneno activo y todo. Esto no es cuento. Hay casos documentados de personas que han sido mordidas por la cabeza cortada de una serpiente venenosa minutos después de que fue separada del cuerpo. En algunos casos, la mordida fue letal. ¿Por qué?
porque las glándulas de veneno están en la cabeza, y el reflejo de morder está tan profundamente programado en el sistema nervioso de la serpiente que no necesita coordinación central para activarse. Y el cuerpo, por su parte, tampoco se queda quieto. Sigue retorciéndose, enroscándose, simulando ataques durante minutos. Un espectáculo tan peligroso como fascinante. Lección: si algún día matan una serpiente, no le acerquen la mano a la cabeza. Por favor. 7. El cangrejo es un caso interesante porque no es solo que siga moviéndose, es que sigue comportándose. Después de la decapitación, un cangrejo puede seguir caminando, reaccionar al tacto, intentar enterrarse en la arena, incluso intentar defenderse. Sus reflejos pueden durar desde minutos hasta horas, dependiendo de la especie y la temperatura del ambiente. En aguas frías, los reflejos duran considerablemente más. Dato extra: los cangrejos tienen la capacidad de regenerar extremidades perdidas. Si pierden una pinza en una pelea, les puede crecer otra. No la cabeza, pero el cuerpo sí tiene una capacidad de reparación notable. 6. Con la tortuga, llegamos a territorios casi filosóficos. Primero, el dato raro. El corazón de una tortuga puede seguir latiendo más de 5 horas fuera del cuerpo, completamente separado, solo, latiendo. Pero el caso más documentado y perturbador es el de una tortuga de agua dulce que, después de ser completamente decapitada, vivió, si se le puede llamar así, 23 días. ¿Cómo es eso posible? El metabolismo de las tortugas es extraordinariamente lento. Pueden reducir su consumo de oxígeno a niveles mínimos. Su sistema nervioso autónomo sigue controlando funciones básicas del cuerpo, incluso sin la cabeza. Y en ambientes húmedos y frescos, ese cuerpo simplemente no se rinde. 23 días, casi un mes, sin cabeza. 5. Ah, la cucaracha. El ser vivo que todos odiamos pero que parece diseñado para sobrevivir al apocalipsis. ¿Cuánto tiempo puede vivir una cucaracha sin cabeza? Entre 1 y 3 semanas. No horas, semanas. ¿Por qué? Varias razones biológicas increíbles. Primero, la sangre de la cucaracha, que se llama hemolinfa, no circula a presión arterial como la nuestra, así que cuando la decapitan, no se desangra. El cuello simplemente se coagula. Segundo, la cucaracha no respira por la nariz ni la boca. Respira por pequeños orificios a lo largo de su cuerpo, llamados espiráculos. La cabeza no tiene nada que ver con su respiración. Tercero, su sistema nervioso tiene ganglios distribuidos por todo el cuerpo. No necesita el cerebro para controlar funciones básicas de movimiento. ¿De qué muere entonces? De sed y de hambre. Sin boca, no puede comer ni beber. Así que después de 1 a 3 semanas, el cuerpo simplemente se agota. Y por si fuera poco, la cabeza también puede sobrevivir sola varias horas si se mantiene en un ambiente húmedo. Sigue moviendo las antenas. Sigue reaccionando a estímulos. La cucaracha, definitivamente, es un monstruo de la evolución. 4. Las hormigas son el motivo por el que estamos aquí hoy. El artículo que leí hace unos meses, el que despertó al niño que le hacía preguntas raras al conde decapitado, era sobre hormigas. Una hormiga decapitada puede sobrevivir desde horas hasta días, dependiendo de las condiciones ambientales. Pero el caso histórico que más me impresionó es este. Bajo condiciones controladas de laboratorio, se documentó una hormiga que sobrevivió 41 días sin cabeza. 41 días. ¿Cómo? Sistema nervioso distribuido, espiráculos para respirar, hemolinfa de baja presión, un cuerpo que literalmente fue diseñado para funcionar de manera semiautónoma. Las hormigas son animales coloniales y su cuerpo está optimizado para seguir trabajando incluso cuando algo sale mal. La biología, a veces, es más ingeniosa que cualquier ingeniero. 3. Este es el caso que probablemente ya conocen. Pero si no lo conocen, agárrense porque es real. Está documentado y está en el libro Guinness de los récords mundiales. El 10 de septiembre de 1945, en Fruita, Colorado, un granjero llamado Lloyd Olsen tomó un hacha y fue a matar un pollo para la cena. El pollo se llamó después Mike. El hacha cayó, la cabeza voló y Mike siguió caminando. No por unos segundos, no por unos minutos. Mike siguió vivo durante 18 meses, 1 año y medio, sin cabeza. ¿Cómo es biológicamente posible? Cuando el hacha cortó, no destruyó completamente el tronco encefálico, la parte más primitiva y profunda del cerebro, la que controla la respiración, el ritmo cardíaco y los reflejos básicos. Ese tronco encefálico quedó intacto en el cuerpo de Mike. Lloyd Olsen, al ver que el pollo no moría,
decidió cuidarlo. Le daba agua y comida directamente en el esófago con un gotero. Mike ganó peso. Mike se volvió famoso. Mike tuvo su propia gira de exhibición por los Estados Unidos. La gente pagaba para ver al pollo sin cabeza. ¿Cómo murió? Una noche en Arizona, el gotero se atascó. Mike se asfixió. Mike, el pollo sin cabeza, tiene hasta su propio festival anual en Fruita, Colorado. No invento nada. 2. Aquí dejamos de hablar de sobrevivir sin cabeza y empezamos a hablar de algo mucho más extraordinario. Regeneración. La planaria es un gusano plano de agua dulce. Pequeño, translúcido, sin nada de especial a simple vista. Pero es, sin exageración, uno de los organismos más asombrosos que existen. ¿Qué pasa si cortan una planaria a la mitad? Cada mitad regenera las partes que le faltan y se convierte en un gusano completo. ¿Qué pasa si la cortan en 10 pedazos? 10 planarias. ¿En 20 pedazos? 20 planarias. Cada fragmento, por pequeño que sea, puede regenerar un animal completo. Cabeza, cerebro, ojos, sistema digestivo, todo. En aproximadamente 14 días. ¿Cómo lo hace? Tiene células madre, llamadas neoblastos, que permanecen en estado potencial por todo el cuerpo y pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula que el organismo necesite. Los científicos llevan décadas estudiando a la planaria, esperando entender el mecanismo de regeneración para aplicarlo a medicina humana. Si algún día logramos hacer que neuronas humanas se regeneren como lo hace la planaria, estaremos en otro nivel. 1. El número 1, el campeón absoluto. El ser que, en mi opinión, hace que todo lo demás parezca ordinario. La babosa de mar. Y no sobrevive sin cabeza porque la decapiten. Sobrevive sin cabeza porque se decapita sola. En 2021, investigadores japoneses publicaron en la revista Current Biology un descubrimiento que sacudió a la comunidad científica. Observaron que estas babosas de mar, específicamente Elysia marginata y Elysia atroviridis, tenían la capacidad de separar voluntariamente su propia cabeza del cuerpo, un proceso llamado autotomía. La cabeza se separa, el cuerpo queda atrás, vivo, moviéndose durante días o semanas. Y la cabeza empieza a comer. En aproximadamente 20 días, la cabeza regenera un cuerpo completamente nuevo. Corazón, intestinos, todos los órganos, un cuerpo nuevo, completo, funcional. El cuerpo sin cabeza, en cambio, puede sobrevivir meses, pero no regenera una nueva cabeza. Eventualmente, muere. Respuestas a las preguntas del inicio. Y bueno, después de ese recorrido increíble, creo que ya podemos responder las preguntas que me traían loco desde niño. Primera pregunta: ¿cómo se alimenta el duque decapitado? En términos biológicos humanos, no podría. Sin la conexión entre la boca, el esófago y el estómago, no hay forma de procesar alimentos. Nosotros dependemos de una cadena continua para digerir. Boca, garganta, esófago, estómago, córtala y el sistema colapsa completamente. Los animales que logran sobrevivir lo hacen de otras formas. La cucaracha y la hormiga tienen sistemas nerviosos distribuidos que controlan funciones vitales sin necesitar la cabeza. Mike, el pollo, tenía el tronco encefálico intacto. La babosa de mar tiene fotosíntesis, pero en humanos no hay equivalente. El duque decapitado biológicamente sería imposible, salvo que, sí, evidentemente, era un robot. Segunda pregunta: ¿cómo se comunica la cabeza y el cuerpo si estaban separados? En humanos, la médula espinal es literalmente el cable de transmisión entre el cerebro y el resto del cuerpo. Sin ella, no hay movimiento voluntario posible. Cero. Por eso, las lesiones en la médula espinal causan parálisis. En insectos, la historia es diferente. Tienen ganglios nerviosos distribuidos a lo largo de todo el cuerpo. Cada ganglio puede controlar el movimiento local de su zona sin necesitar instrucciones del cerebro central. Por eso, una cucaracha sin cabeza puede caminar. Por eso, una hormiga decapitada sigue moviéndose. Tercera pregunta: ¿existe algún ser al que le crezca una cabeza nueva? Sí, ya vimos dos en el top 10. La planaria regenera cabeza completa en unos 14 días a partir de cualquier fragmento de su cuerpo. La babosa de mar regenera un cuerpo completo a partir de la cabeza en unos 20 días. Y hay dos más que merecen la mención. La hidra, ese organismo acuático microscópico, puede regenerar su cuerpo entero en aproximadamente 48 horas. Y el gusano marino Hydractinia puede regenerar el cuerpo completo a partir de una cabeza cortada.
pasada. La naturaleza ya resolvió el problema que el duque decapitado planteaba en ficción. Ya basta, te he dicho que soy conde. Y lo resolvió varias veces de maneras distintas. Algún cirujano intentó trasplantar una cabeza humana. Aquí llegamos a la parte más perturbadora del programa. ¿Intentaron los seres humanos hacer lo que vemos en ciencia ficción? ¿Trasplantar una cabeza de un cuerpo a otro? La respuesta es sí. Y la historia es más larga y perturbadora de lo que imaginan. Todo empieza a principios del siglo XX. Los cirujanos Alexis Carrel y Charles Guthrie realizaron un experimento brutal, pero científicamente significativo. Injertaron la cabeza de un perro sobre el cuello de otro perro vivo. El resultado fue breve. La cabeza injertada mostró reflejos por un corto tiempo. El animal murió pocas horas después. Carrel ganó el Premio Nobel de Medicina en 1912, no por este experimento específicamente, sino por sus técnicas de sutura vascular. Técnicas que, dicho sea de paso, son la base de la cirugía moderna. El siguiente capítulo se escribe en la Unión Soviética. El cirujano Vladimir Demikov llevó la idea más lejos. Injertó la cabeza y el torso superior de un perro sobre el cuerpo de otro perro, creando un animal con 2 cabezas funcionales. Los perros llegaron a sobrevivir hasta 29 días. 2 cabezas, un cuerpo. Ambas cabezas conscientes respondiendo a estímulos. La cabeza injertada podía beber leche, aunque esa leche salía directamente por el cuello cortado, sin llegar al estómago. Finalmente murieron por rechazo inmunológico. El cuerpo, literalmente, atacó a la cabeza como si fuera un invasor extraño. El caso más famoso y más controvertido es el del neurocirujano estadounidense Robert White, quien en 1970 trasplantó la cabeza de un mono rhesus sobre el cuerpo de otro mono. El resultado fue aterrador y fascinante al mismo tiempo. El mono despertó de la anestesia. Sus ojos seguían el movimiento. Podía masticar. Podía tragar. Reaccionaba a lo que veía. Claramente había conciencia, pero su cuerpo estaba completamente paralizado, porque White no pudo, ni intentó, reconectar la médula espinal. El mono podía pensar, pero no podía moverse. Vivió entre 6 horas y 3 días. Murió por rechazo inmunológico. Los medios de comunicación llamaron a White el Dr. Frankenstein. Los activistas por los derechos de los animales lo persiguieron el resto de su vida. Y los neurocientíficos siguen debatiendo la ética de sus experimentos hasta hoy. Y llegamos al capítulo más reciente, el más mediático, el más polémico. En 2013, el neurocirujano italiano Sergio Canavero anunció que realizaría el primer trasplante de cabeza humana en la historia, programado para 2017. Le llamó el proyecto Heaven, Head Anastomosis Venture. El voluntario era un ingeniero de software ruso llamado Valery Spiridonov, quien padecía atrofia muscular espinal, una enfermedad degenerativa que poco a poco destruye el control muscular. Para él, el trasplante era una esperanza real de seguir viviendo con un cuerpo funcional. La comunidad científica global respondió con escepticismo mayúsculo. Cientos de neurocientíficos firmaron declaraciones diciendo que la reconexión funcional de la médula espinal era, en ese momento, imposible. Y entonces pasaron 2 cosas. Spiridonov conoció a una mujer, se enamoró, se casó y se retiró del proyecto. Decidió que tenía razones para vivir tal y como estaba. Y en noviembre de 2017, Canavero y el cirujano chino Xiaoping Ren realizaron el trasplante de cabeza en un cadáver humano. Técnicamente, la cirugía vascular fue exitosa. Las conexiones físicas funcionaron, pero, al tratarse de 2 cuerpos muertos, fue imposible evaluar si había conexión neurológica real. Hasta la fecha, ningún equipo científico en el mundo ha logrado reconectar funcionalmente la médula espinal en un ser vivo después de un trasplante de cabeza completo. Esa sigue siendo la barrera, el límite que la ciencia todavía no ha cruzado.
Un niño en México, pegado a la televisión, mirando a un villano sin cabeza en una caricatura de robots gigantes, se pregunta, ¿cómo sobrevive este hombre decapitado? ¿Cómo come? ¿Cómo le habla su cabeza al cuerpo? Preguntas tontas, quizá preguntas de niño, pero resulta que no eran tan tontas, porque la naturaleza ya tiene sus propios duques decapitados. La babosa de mar que se corta la cabeza sola y regenera su cuerpo de manera completa. La planaria que se convierte en 20 animales si la cortan en 20 pedazos. La hidra que renace en 48 horas de casi nada. La cucaracha que camina semanas sin cerebro. Mike el pollo que vivió 18 meses y tuvo su propia gira de exhibición. Y los científicos, por su parte, llevan más de un siglo intentando hacer lo que la naturaleza ya sabe hacer: reconectar una cabeza a un cuerpo. Carrel, Demickhoff, White, Canavero, cada uno un poco más cerca, cada uno chocando contra el mismo muro. La médula espinal, ese cable maestro del que todavía no sabemos los secretos completos. Quizá un día lo logremos, quizá cuando lo logremos le debamos algo a todos esos animales que nos enseñaron que la vida es más resiliente, más creativa y más extraña de lo que jamás imaginamos. La curiosidad no es solo el motor de la ciencia. La curiosidad es lo que nos hace humanos. Si este video les gustó, ya saben qué hacer. Suscríbanse al canal. Denle like si llegaron hasta aquí. Es bastante larguito este video. Y cuéntenme en los comentarios cuál fue el dato que más les sorprendió. La babosa de mar, Mike el pollo, los experimentos de trasplante de cabeza. Yo me quedo con la babosa. Uy, qué babosa. Ese bichito diminuto que se quitaba la cabeza sola y la vuelve a hacer crecer. A mí me parece lo más increíble que encontré en esta investigación. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por preferir Itinerantur VIP. Este proyecto necesita de tus likes y de tu suscripción. No dejes de darnos tu opinión y comenta qué otros temas te gustaría que abordáramos. Un alma que se perdió en la sombra de un amor que no llega. Desesperado por ser quien no soy, cambiando mi esencia por un poco de amor. Pero en el fondo sé que no hay razón, solo un eco vacío en mi corazón. Es una lucha que no puedo ganar.